Listo, vamos entonces a pasar ahora a nuestro panel. Invitamos. No, el panel es. No, pero. Bueno, Maritza, muchísimas gracias por estar aquí. Imagino que si no la totalidad de los que estamos aquí, una buena cantidad estamos cercanos a la doctora Maritza Rondón, es nuestra rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y adicionalmente es representante de instituciones cooperativas. Nos va a acompañar en el foro que ahorita vamos a desarrollar desde los directores de instituciones de educación superior, cómo nos sentimos. Nos va a acompañar también Arcesio Castro. Arcesio es el vicerrector académico de ITSA. También institución tecnológica importante en la costa caribe nuestra. Que de otro lado viene en representación del lector, de Emilio Zapata, con quien además me une una muy cercana relación de amistad. Entonces, Emilio no quiso venir, yo no sé qué le hicimos, y entonces digo, quedamos en muy buenas manos con Arcesio. Nos va a acompañar también James. Cuando no nos conocíamos, entonces cuando por primera vez conversé con él, ¿te llamo James Enrique o te llamo James Enrique? Por eso entonces, James Enrique, muy amablemente aceptó la invitación, además de una condición muy particular, representa a la región. Él es el rector del Conservatorio de Torino. Quien adicionalmente nos tiene una muy interesante sorpresa. Adicionalmente vamos a tener teníamos programados a 2 personas en remoto, pero se nos presentó una situación con uno de ellos. Sin embargo, estamos en muy buenas manos. Si me permiten, voy a dejar de compartir esto. Y nos va a acompañar el doctor Leonardo Martínez. Leonardo, muy buenas tardes. Leonardo es el rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Y además es una persona que ha venido trabajando muy de cerca todos estos elementos claves asociados a los dolores que tenemos como directivos institucionales. Así que, Leonardo, te escuchamos en este corto saludo. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Leonardo. Les agradeceríamos, Maritza, Arcesio y James, si acompañan a nuestro moderador. Nuestro moderador, que nos ha estado liderando en la mesa, hoy por hoy, después de una larga carrera académica como gerente general de PODESET, Javier Amado. Así que, Javier, muchísimas gracias por aceptar. Con mucho gusto. Estoy entre grandes, entre gigantes de la educación, entonces esperaremos lograr generar las sinergias necesarias. ¿Me permites un instante? Leonardo, ¿cómo estás escuchando a las personas que estamos hablando? Javier, ¿hablas un momento? Claro, sí. Bien, sí, señor. Sí, se escucha bien. Perfecto, Leonardo. Muchísimas gracias. Además, de verdad te agradecemos haber priorizado estar con nosotros cuando tenía otra serie de actividades importantes. Y menos mal, Leonardo, pudimos ponernos en la parte alta de tus prioridades. Así que, de verdad, muchas gracias. Y Javier, quedamos en tus manos. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para ustedes, para todos quienes nos acompañan y por supuesto el rector Leonardo está conectado. Esperemos que el rector Carlos también pueda en algún momento ingresar. Justo en este panel
Yo quisiera iniciar con un corto resumen porque pues, en realidad la directora Elsie Patricia creo que mencionó todos los elementos que de alguna u otra forma uno puede llegar a reflexionar, pero iniciaría solamente con un pequeño resumen. ¿Recuerdan ustedes el frustrado decreto 1280 de 2018? Sí, cuando nos comparamos con el decreto 1280 de 2018 y cómo estamos hoy, dice uno, bueno, sí, claro, seguimos teniendo oportunidades de mejora, pero hemos mejorado en muchas cosas. Creo que algunos de los puntos que en diferentes eventos, en diferentes reuniones, en diferentes gremios, escuchamos de nuestros directivos de instituciones de educación superior, vemos con buenos ojos algunas cosas, vemos con cierta reticencia otras y algunas incluso con riesgos dentro del sistema para nuestras instituciones. Y nos vamos a parar dentro de la mirada institucional. Por eso nuestros queridos representantes aquí van a dar su mirada específicamente desde lo institucional. Creo yo que en este momento, recogiendo las voces y las opiniones de otros de nuestros directivos, la madurez de nuestras prácticas institucionales en este momento encuentran la posibilidad de ser reconocidas por la norma. En el nivel de madurez que yo tenga la institución, puedo declararla para que vengan y me miren como yo he declarado. Esa madurez en las prácticas institucionalizables creo que es un punto que vale la pena que consideremos desde cada una de las miradas que tienen ustedes, por supuesto. Desde lo público, desde lo privado, desde lo universitario, desde lo técnico, desde lo tecnológico y demás. Un punto a favor, y esa sí es una opinión un poco personal, de cuando ya también estaba dentro de una institución de educación superior, y es que por primera vez la legislación se da la tarea de reconocer la identidad, las maneras, los territorios, la misionalidad y la diferenciación que puedo yo tener dentro de la institución con cualquier otro. A pesar de que estemos muy cerca, de que seamos del mismo nivel, que tengamos el mismo carácter, que tengamos la misma fuente de recursos, que seamos estatales o que seamos privados. Bueno, difícilmente habrá más de una en el sector solidario, hay una y es única, entonces esa es más difícil de encontrarle un par que tenga más o menos la misma característica, pero tampoco reconocerle esa identidad y esa diferenciación creo que es una parte muy importante de lo que sucede en este momento con la legislación. La integración de los procesos, lo mencionaba la directora Elsie con el tema de registros de acreditación, por poder tener una mirada de todo el sistema, y la forma como hicimos ese recorrido para tratar de no seguir sufriendo la entrada en vigencia del decreto 280, fue que el Ministerio de Educación Nacional se dio a la tarea de recibir las voces, opiniones, hacer un trabajo sectorial con todos los actores y desde todas las regiones que hoy en día sigue vigente. A mí me parece que es un punto que es necesario que consideremos, porque puede ser que tengamos una visión positiva y una visión no tan positiva del ejercicio realizado. En este momento que estamos haciendo cierre de la vigencia del 2018 al 2022 para el inminente cambio de gobierno, desde lo público hay una mirada muy interesante sobre los recursos de fomento entregados. La semana pasada, el día viernes, con el viceministro y con la directora de calidad, se hacía un informe de gestión de las instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias públicas sobre recursos de fomento del cuatrienio. Y esos recursos basados precisamente en algunos ajustes de la legislación y de la política de aseguramiento de la calidad. Un fomento acelerado a la demanda, matrícula cero, generación E, hay mucho alrededor de ese fomento de la demanda. No obstante, desde mi mirada ya como gerente general del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, hubiese sido muy interesante y sigue siendo muy interesante que al otro lado de la ecuación se cuenten con recursos para la oferta, ¿cierto? Porque una institución pública que de repente, gracias a matrícula cero, le entran 5.000 estudiantes nuevos, pero no le entran recursos para el nuevo edificio, los nuevos docentes, los nuevos laboratorios, la ampliación de las funciones sustantivas y su impacto, comienza uno a preguntarse, bueno, sí, más estudiantes, y es muy positivo con matrícula cero, pero y nuevos registros calificados, y si los nuevos registros calificados son en el área de salud, y ya acabamos de hablar de los tiempos, entonces ¿dónde está el fomento también de la oferta? Como un punto crítico. El reconocimiento de las formas institucionales de hacer cada uno de nuestras apropiaciones y aproximaciones de las funciones sustantivas,
y yo creo que un punto importante es la unificación y la alineación con otros ministerios, que el Ministerio de Ciencias, como lo mencionaba el viceministro Cristancho, busque escenarios de fortalecimiento de la educación superior, que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación reconozca las formas institucionales sobre las cuales se puede hacer innovación e investigación. Creo que es un punto también que deberíamos destacar. Puntos disruptivos, y los van a mencionar ahorita nuestros ponentes, nuestros participantes del panel, el tema de resultados de aprendizaje. Creo que sigue siendo uno de esos puntos álgidos, y lo comentaba el señor vicerrector de la universidad cuando hace sus presentaciones y dice eso de los resultados de aprendizaje, de verdad que nos está costando trabajo. El tema de las trayectorias y las rutas de formación, que creo que es un punto muy importante que no hemos explorado lo suficiente, pero que es muy disruptivo. El tema del registro calificado único, y espero que la doctora Marixa, que creo que tiene un gran conocimiento profundo al respecto, toque en algún momento algo al respecto. Las modalidades bien definidas, por lo menos aclaradas, y sus posibles combinaciones, y por supuesto cerraríamos con un tema disruptivo que es muy importante dentro del desarrollo de la política, que es el tema de las condiciones institucionales. Ya el rector Leonardo nos hablará un poco de cómo nos impacta esto en el tema de la autonomía, pero por el momento estos temas disruptivos tienen un impacto profundo dentro de nuestras instituciones. Entonces, bienvenidos a nuestros panelistas, y en su condición de líderes académicos quisiera lanzar una primera pregunta. Una primera pregunta para cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes puede hacer una intervención a este respecto. Desde el foro, desde cada uno de los órganos colegiados y desde los gremios, ¿qué podríamos nosotros proponer con un ámbito y una mirada de sector a los responsables de generación e implementación de las políticas públicas en educación y en ciencia, por supuesto, para mejorar estas condiciones de aseguramiento de la calidad en educación superior, a la luz de lo que tenemos en este momento como legislación y de las grandes oportunidades que esperemos no se pierdan en un eventual cambio de gobierno? Doctora Marisa, bienvenida, y la pregunta está. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Muchísimas gracias por la invitación. Sin duda, como dijo la directora de calidad, estos espacios sobre aprendizaje, que es el deber ser en educación, estar aprendiendo permanentemente. Es una pregunta interesante, y digamos que, si bien es cierto, lo que llevamos en la nueva legislación ha habido un crecimiento importante, un avance en lo que es nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, yo hoy le recomendaría varias cosas al nuevo gobierno. La primera es que no tengamos un sistema tan normado. El sistema colombiano es un sistema de mucha normatividad, está muy reglamentado, y debemos de verdad considerar un poco más la autonomía de las instituciones. La segunda recomendación que haría, que no sea tan normado, pero además que no sea tan denso en la medición. Es muy denso con las evidencias, con los resultados, con los impactos, y se vuelve en un tema como granular, ¿no? Y eso que ahorita, bueno, la 2195 es una resolución que desde mi óptica nos da unos apoyos importantes para la calidad, pero es muy intensa para cumplir con las evidencias. Entonces, insisto, hay un avance muy interesante. De hecho, he estado en la comisión permanente, pero creo que también los grados de madurez, y una de las grandes experiencias que vimos con pandemia es que hay que flexibilizar muchas cosas. La otra recomendación que haría es que se centre más en fomentar la acreditación de instituciones, menos de programas, más de instituciones, y que se trabaje mucho más en la certificación de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Y desde esta óptica, yo aquí quiero hacer un paréntesis y quiero hacer una aclaración, porque a veces la gente habla del sistema interno de aseguramiento de la calidad y cree que ahí es donde se va a gestionar la calidad. No, el sistema interno de aseguramiento de la calidad es una parte de la gestión de la calidad.
Y eso lo debemos entender, porque la gestión de la calidad tiene una gobernanza desde todos los órganos del gobierno. Entonces, creo que allí, si vuelvo, insisto, hay unos avances importantes, pero a veces uno escucha que hay una confusión entre qué es tener un sistema interno de aseguramiento de la calidad y qué es gestionar la calidad, que es mucho más amplio e integral. Yo haría una invitación también a que se revisen realmente cuáles son los elementos que vamos a tener como indicadores de calidad. Y creo que hay 3 elementos que entran a ser reevaluados a profundidad. Uno es el concepto de permanencia o de deserción. A mí me gusta hablar más de permanencia. Y es realmente con todo lo que estamos viendo de pasarelas, de reconocimiento de aprendizajes previos, ustedes vieron que ya salió el decreto 496 o 496, creo que por acá lo tengo, ya nos están dando unos lineamientos de política pública para reconocer los aprendizajes previos. Entonces yo me pregunto, ¿vamos a seguir manejando ese concepto como un indicador de calidad, la permanencia? Si las vías de acceso ya no va a ser solamente el tránsito de ser egresado de un colegio o ser bachiller, sino va a ser por cualquier mecanismo, inclusive con reconocimiento de aprendizajes empíricos. Entonces, un estudiante que yo lo habilito por una cualificación y va al sistema, se reinserta o inserta por primera vez en el mundo laboral y trabaja 2 años o año y medio, y entonces cuando vuelva es un desertor. Entonces, creo que allí, en el concepto de articulación y entender las pasarelas y los itinerarios y el reconocimiento de aprendizajes previos, hay que reevaluar. El otro indicador que tenemos hoy como un indicador de calidad que yo invitaría al nuevo gobierno a que reevalúe es el índice de graduación. Y entonces el índice de graduación es que entonces es un programa, es bueno porque el 100% de sus estudiantes se gradúan en 10 semestres como está establecido el plan de estudios. Y entonces, ¿cómo vamos a reconocer la coherencia de toda esta articulación y de todas estas pasarelas? Entonces, es el super plus un estudiante que yo le reconozco todas sus cualificaciones y llega y en un año lo que le hace falta para ser profesional. Entonces, el índice de graduación de ese estudiante en un año es profesional. Entonces, ese es bueno. Y el que se gradúa en 11 semestres no es igual de bueno. En fin, ahí yo invitaría a hacer unas reflexiones muy a fondo sobre ese indicador. Y la otra invitación que yo haría muy a fondo es la flexibilidad. Miren, el concepto de flexibilidad tiene unas aristas que en cualquier momento también se pueden desvirtuar. Y en estas recomendaciones quisiera también dejar un mensaje. Lo único que no se negocia es la calidad. Eso estará permanente siempre. Pero en esos conceptos de flexibilidad ya no podemos pensar que la flexibilidad está sujeta a los requisitos que se tienen, a los correquisitos, a que si cuántas materias o cuántos cursos puede haber simultáneamente. No, la flexibilidad ya no es administrativa, la flexibilidad ya no solamente es por las modalidades. La flexibilidad está dada en un contexto global de lo que es la educación, en términos de las capacidades que desarrolla la institución también para financiar y ayudar en el apoyo a los estudiantes. Eso es flexibilidad administrativa también. Entonces, el concepto de flexibilidad dentro de un marco de calidad, yo invitaría también a que entraran a hacer una revisión. Haría otra recomendación ya para no pasarle las otras preguntas. Miren, en el 1330 se avanzó muchísimo, diría yo, en términos de las modalidades. Con un paréntesis que estando en la comisión permanente que trabajó sobre el 1330, nunca llegamos a un consenso y yo personalmente creo que la dual no es una modalidad. Pero cuando uno hace parte de estos equipos de política pública, pues esto no, hay consensos, disensos, pero sale la política, ¿ok? Con esa claridad, yo esperaría que las nuevas discusiones que se abren en términos de educación superior entiendan la convergencia de las modalidades. ¿Qué quiere decir esto? Es que ya el estudiante es el que ya no solamente va a escoger qué quiere aprender,
pandemia nos enseñó que el estudiante también va a escoger cómo lo quiere aprender. Si bien es cierto, la norma no trae un límite entre 30 y 70, donde empieza o donde inicia otra modalidad, hay que entender la convergencia como algo natural, como algo más libre. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿por qué no quedó lo híbrido? No quedó lo híbrido en el 1330. Pero quedó solamente la combinación. Y ustedes saben cuál es la diferencia entre combinación y híbrido. Un híbrido, ustedes se han comido una naranja tangelo, lo híbrido hace parte integral de la fruta de la tangelo, y una combinación es una ensalada donde uno le pone de todo, pero las partes no hacen, todos los ingredientes que ponen no son parte integral, porque tú lo puedes separar. Cuando tú comes una fruta híbrida, tú no separas la naranja de aquí, la mandarina de allá, si no está híbrida. Y eso podría ser una alternativa. Entonces yo dejaría esas recomendaciones reconociendo los avances que ya tenemos en el sistema. Gracias. Doctora Melitza, muchísimas gracias. Rector Leonardo, la misma pregunta de qué propondríamos al sector, desde el sector a los responsables de generar e implementar política pública, pero desde la mirada ahora que le corresponde a usted de las universidades públicas. Adelante, por favor. Bueno, sí, muchas gracias. ¿Será que puedo aquí compartir la pantalla para una presentación que me gustaría que ustedes miraran? Por supuesto. Entonces, por favor, me indican si están viendo ya. No, ya cargó, ahí está. Si quieres ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ahí ya está en pantalla completa. Adelante. Bueno, muy bien. Muchas gracias primero por la invitación. Desde las universidades públicas como rector y también como vicepresidente del sistema universitario estatal SUE, hemos venido pues reflexionando sobre esta pregunta tan importante en relación con recomendaciones que podríamos realizar a los actores responsables de las políticas. Lo que voy a plantear son una serie de elementos construidos en el seno de una comisión de vicerrectores académicos y directores de calidad de las universidades públicas de Colombia, que fue instalada el 8 de junio de 2021, pues a partir de un análisis cuidadoso desde un punto de vista de lo pedagógico y también lo político del 1330 y su reglamentación. Nosotros elaboramos un documento ya que fue entregado precisamente al Ministerio de Educación Nacional y al Consejo Nacional de Acreditación, donde se hace un análisis de estos elementos sobre resultados, evaluación por resultados de aprendizaje, y lo que va a compartir, digamos, lo primero como recomendación, digamos, a las personas, a los actores responsables de política, es que es muy importante que cuando nosotros construimos normatividad en educación superior, sobre todo para el tema de calidad, no podemos solamente quedarnos en un nivel, digamos, técnico, que es muy importante, por supuesto, pero también hay que ir a un nivel de cuál es la concepción o los conceptos o las perspectivas de un punto de vista pedagógico, educativo, curricular, que va a orientar esa normatividad, ¿sí? En últimas, la política, pues tiene que contener principios, estrategias, ¿sí? Y apuestas de país para poder incidir en el mejoramiento de la calidad. Entonces, lo que vemos es que creemos que aunque, por supuesto, esta normatividad busca de alguna manera atender unas necesidades que teníamos en el país, y era cómo armonizar el tema de la renovación de los registros calificados de los programas de pregrado y los procesos de acreditación, porque las instituciones teníamos y tenemos aún una dificultad grande en que tenemos que adelantar procesos de autoevaluación para renovar registros, pero también para acreditar los programas. Entonces, lo que planteó las universidades públicas es, bueno, si ya tenemos unos programas que están acreditados de alta calidad, busquemos la manera de que sea mucho más expedito la renovación de registros, porque esos programas ya han demostrado excelencia como tal. Entonces, esta idea, digamos, se fue perdiendo y de alguna manera no se tuvo en cuenta la discusión de que los programas académicos en el país, desde el marco de la autonomía, la libertad de cátedra, investigación y enseñanza, pues han definido sus concepciones pedagógicas, curriculares y demás. Entonces, es importante primero
que los actores reconozcan esa pluralidad de concepciones pedagógicas, curriculares y demás que existen en las universidades. Desafortunadamente, el giro que hay en esta normatividad de alguna manera pues privilegia una concepción de la evaluación que está más centrada en los resultados que en el proceso formativo que ya se venía pues trabajando desde el espíritu de la Ley 30, y es una concepción también un poco de la, digamos, estandarización y homogenización, pero además hay un giro, digamos, hacia el aprendizaje que no puede, digamos, dejar de desconocer que hay una relación entre enseñanza y aprendizaje. O sea, nosotros no podemos centrar solo en aprendizaje porque ese aprendizaje es también, está relacionado con los procesos de enseñanza que los profesores desarrollan. Entonces, una primera, digamos, recomendación es que es necesario revisar esas concepciones que hay en relación con lo pedagógico, lo educativo y lo curricular. Lo segundo es que hay unas brechas en la calidad muy grandes entre los programas de la región y los programas del centro, que digamos son los capitales, y el desafío que nosotros también insistíamos es cómo disminuir esas brechas, cómo hacer que los programas de región, que están en la ruralidad, que están en los sectores más necesitados del país, también tengan alta calidad, y eso implicaría un trabajo mancomunado entre los programas de alta calidad y excelencia y los que no lo han logrado. Entonces, eso hay que tener en cuenta el tema de las brechas. Y un tercer elemento es la idea de universidad, ¿no? Digamos, y esto aplica tanto para universidades privadas como públicas, porque precisamente lo que hace interesante y potente la universidad es la posibilidad de que en el marco de su autonomía, pues pueda producir conocimiento, tener una pluralidad de perspectivas en todos los ámbitos, ¿sí? Que se posibilite relacionarse creativamente e innovadora y con innovación con el sector externo. Entonces, creo que esa idea de universidad también siempre hay que tenerla en cuenta cuando hacemos normatividad y cuando hacemos políticas. Y el otro elemento sería el impacto que tendrían los cambios, los ajustes en el marco de la financiación. Es decir, todo cambio implica una financiación. Entonces, por ejemplo, sabemos hoy que con el acuerdo del CESU, que introduce en el factor procesos académicos, ahora aspectos académicos y resultados de aprendizaje, todos los temas que tengan que ver con estudios de impacto, ¿sí? Pues requieren requieren de inversión, requieren de recursos y requieren de una planeación estratégica interna de las instituciones y una serie de ajustes internos que implican unos tiempos y demás. Entonces, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta por parte de los actores. Nosotros llevamos a cabo un coloquio sobre evaluación de resultados de aprendizaje hace poco. Esto fue el 3 de mayo de este año, donde hubo pues expertos pensando un poco esta pregunta que también nos han hecho el día de hoy, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, la Universidad de Cundinamarca, bueno, y allí pues nuevamente se volvieron a exponer estas preocupaciones que ya he venido esbozando y que hay que tener en cuenta por parte de los actores que hacen la política de normatividad. Y un elemento es que hubiera sido muy interesante que en la normatividad se hubiera podido dejar una voluntariedad en la adopción de esa mirada de la evaluación de resultados de aprendizaje. Digamos que nosotros no nos estamos oponiendo a esa mirada, no. Hay instituciones que han optado por ello, pero lo que estamos diciendo es que no puede ser una camisa de fuerza para las instituciones. O sea, por ejemplo, la Universidad Indígena, que fue creada hace poco, pues tiene unos currículos muy distintos, interculturales, que reconocen sus saberes ancestrales, que seguramente las dinámicas de evaluación son holísticas y complejas, y pues ponerlos en una mirada de resultados, pues es muy complejo, ¿no? Entonces, creo que esto sigue siendo una discusión importante, ¿no? Igual, pues lo que hablaba de la necesidad de que la evaluación se gestione también desde las universidades y se pueda, digamos, es que el Estado, claro, y el gobierno en su legítimo, digamos, legítima función de inspección y vigilancia, que también pues nos está desconociendo, pueda ayudar a potencializar toda esa riqueza que tienen las universidades.
Bueno, aquí ya hay algunos elementos que quería dejar como sobre la mesa para interlocutar con los panelistas sobre algunas dificultades que ya se han tenido, más en relación con temas técnicos que seguramente conversaremos en este panel, los temas el tema de la premura de los tiempos para implementar esta perspectiva, el tema, digamos, de la plataforma que aún requiere pues unos ajustes importantes, el tema del cargo con antelación al vencimiento de los registros calificados con un tiempo de 1 año, pero pues hay demoras en la notificación ya de las gestiones por parte del ministerio. La transición pues que se planteó no fue tan robusta, suficiente. Bueno, y aquí hay algunos ejemplos ya digamos de temas que hay que tener en cuenta cuando pues de pronto falta considerar más los elementos que he planteado. Y es que ya en la implementación de la medida, casi que los programas tuvieron que forzadamente ajustar lo que venían haciendo, pues para dar cuenta de la norma. Y ese no es el espíritu de la norma. La norma debe ayudar es que los programas, las comunidades vean que les va a potencializar lo que hacen y no que es porque tienen que hacerlo por, digamos, por cierta obligación, sino pierde su registro calificado, sino pierde su reacreditación. Bueno, es básicamente esa parte, como por ahí dejando por allí. Entonces, son los elementos que quería traer al panel y poder compartir con ustedes. Gracias. Doctor Leonardo, muchísimas gracias. Importante destacar, de parte de la doctora Marisa y del doctor Leonardo, que su mirada representa el 33% de la institucionalidad, pero representa más del 40% de la absorción estudiantil de todo el país. Las universidades, entre las 300 instituciones de educación superior que sí reporta hoy el SNIES, 300 instituciones, son 89 de las 300, pero absorben más, casi la mitad del número de estudiantes de nuestro país. O sea, es una mirada supremamente valiosa. Pero queda al otro lado la mirada de nuestras instituciones que no son universidades. Lastimosamente, nuestro delegado de las instituciones universitarias no pudo lograr conectarse. Entonces le pasaríamos el balón a nuestro vicerrector Arcesio para que nos diera precisamente su mirada desde la formación y la institucionalidad de lo TIT, de lo técnico y lo tecnológico. Vicerrector, adelante y bienvenido. Sí. Buenas tardes a todos. Agradecido con esta invitación y de verdad que es importante que todos construyamos un país a partir de estas apreciaciones que estamos teniendo acá. Importante pronto también decir que, si bien es cierto que nosotros hacemos parte de una formación técnica y tecnológica en estos segmentos que vamos a definir, pues también muy fácilmente podemos hablar ya con el retorno público sobre instituciones universitarias. Todas nos constituimos como un solo equipo a nivel nacional en corresponde al público de que es una institución universitaria que procede de un proceso de formación técnico y tecnológico y que ha crecido con el tiempo. Entonces, diremos una mirada bastante holística de lo que ha sido o lo que pueden ser las instituciones técnicas tecnológicas y las universitarias a la respuesta, partiendo de la base que somos un segmento de instituciones que en definitiva protege por la formación del talento humano, muy arraigado a las competencias y las cualificaciones de los egresados, con una mirada muy prospectiva hacia la necesidad de un sector productivo. La pertinencia del mismo es supremamente importante para nosotros en el desarrollo y en el diseño de los currículos a la hora, obviamente, de ofrecerlos en el mercado. En ese sentido, pues obviamente que nos corresponde a nosotros como los oyentes de este sector tratar de convocar sinergias que nos corresponde a la empresa, el Estado y obviamente el sistema educativo, para que con esa cohesión pues, podamos generar políticas que nos fortalezcan a nosotros como instituciones técnicas y tecnológicas. Ya muy bien vimos en las estadísticas de la doctora Elsie que tanta proporción hay entre universidades o formación universitaria versus formación técnica y tecnológica. Es abismal en estos momentos, pero no por ello podemos decir, más bien por ello podemos decir que vamos a seguir proponiendo este tipo de formación porque es totalmente pertinente para las necesidades del periodo productivo de Colombia. En ese sentido,
pues proponemos nuestra visión y nuestra óptica un poco diferenciada de las universidades, precisamente un punto de partida, y es el reconocimiento. El reconocimiento de nosotros como instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias debemos proponer a docentes gubernamentales a través de políticas públicas claras, no políticas de Estado, sino de gobierno que sean continuadas. En algunos momentos, ciertos gobiernos han propendido por ellas, pero se ven ciertas discontinuidades en la misma. En ese sentido, debemos abordarla de ciertos horizontes, de esas aristas. Por ejemplo, estos fondos de la lista económica, por ejemplo, es una de las más importantes. Hoy tenemos una necesidad preponderante de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, en el sentido que nuestros egresados tengan un buen reconocimiento económico como técnicos y tecnólogos. Esa unificación del trabajo debe estar realmente alineada a lo que corresponde al marco nacional de cualificación que es el sistema. Hay un sistema nacional de cualificaciones. Les comento que yo he hecho parte de esas mesas de trabajo hace más de 10 años, por eso puedo hablar a ciencia cierta de cómo está estructurado y qué tan pertinente es para el sistema educativo. Es muy importante que todos nos reconozcamos como un sistema con entradas y salidas, que hagamos un poco, o seamos disruptivos frente a las nuevas necesidades del gobierno y obviamente con esto caminamos juntos. ¿A qué voy con esto? Nosotros estamos egresando técnicos y tecnólogos que según el Marco Nacional de Cualificaciones está en un nivel 5. Ese nivel 5 que propende por unas actitudes precisamente enfocadas a gestionar, administrar, coordinar talento humano, económico, etc. Finalmente, tienen unas grandes responsabilidades en el sector productivo. Son profesionales de alto nivel, pero en muchos sectores no se les está reconociendo como tal, específicamente de la reproducción económica. Ese es el primer paso, el primer punto de partida, para que de ahí en adelante podamos hablar de una educación de alta calidad y que vamos a tener esa retribución económica en nuestros egresados. Ese es el primer punto de partida. Seguidamente, pues hablamos del reconocimiento de las competencias. Después, y reitero sobre lo mismo, porque nosotros en este tipo de instituciones le apuesta mucho a los marcos y los catálogos de cualificaciones, pero ese reconocimiento a lo largo de la vida es supremamente importante. Ese reconocimiento en esa progresión educativa, formativa y laboral mediante el reconocimiento de los aprendizajes termina siendo o generando unas sinergias que si lo vemos desde un punto de vista propositivo, obviamente que nuestros egresados tendrán grandes oportunidades dentro del sistema educativo. ¿En qué sentido? Abogo mucho a mis egresados. Yo, ¿por qué no pensar qué bonito ver un tecnólogo que en determinado momento egresó de una institución técnica y tecnológica, que bueno, se dedicó a sus oficios dentro del campo laboral, pero que toma la determinación porque las condiciones le cambiaron y tiene las capacidades y quiere ser un profesional universitario? Entonces, qué bien que este estudiante, que este egresado pueda tener acceso al sector educativo, una gran universidad, que pueda reconocer toda su trayectoria. Tenemos un nivel de cualificación 5, qué bien que le podamos permitir las grandes universidades catapultarlo a ese nivel 6, siendo o convirtiéndolo en un profesional universitario. Qué bien que este sistema se pueda encajar y encarnar en este sentido y en estos contextos, dándole oportunidades a quienes en algún momento no tuvieron el acceso a la educación superior universitaria, pero sí no tuvieron a la formación técnica y tecnológica. Ese es el sentido y la esencia de todo este marco o todo este sistema nacional de cualificaciones que finalmente termina amarrado también a los resultados de aprendizaje. Dentro del reconocimiento social, pues obviamente eso va amarrado a las políticas en materia obviamente de tratar de derrumbar todas estas hipótesis antiguas bajo las cuales nacimos nosotros en algún momento. Luego casi que en conjunto con mi compañero Amar, que me acompaña acá, que es el director de calidad, llevamos más de 20 años en una institución técnica y tecnológica rompiendo paradigmas, rompiendo ese paradigma social, demostrando la educación técnica y tecnológica es una educación de alta calidad. Estamos en una institución que ha acreditado 16 programas académicos, que la próxima semana radica las condiciones o el mejor informe de aprobación para acreditación institucional.
que estaba trabajando en un proceso de acreditación internacional con ellos. Entonces, fíjense que sí, sí es posible romper estos paradigmas y que sí hay instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas de alta calidad. Obviamente, ingresando dentro del sistema, se requiere y se propone que el Ministerio de Educación, el Estado, el conjunto, se promuevan políticas que ayuden a que este tipo de instituciones puedan tener una mejor percepción por parte de la comunidad, por parte de la sociedad. Y con esto, obviamente, facilitar el acceso y las voluntades al mismo. Reconocimiento en los temas científicos. Afortunadamente, yo tenía mi teoría y la confirmé hace poco con el viceministro, lastimosamente se fue muy de carrera, pero fíjense cómo están manejando a nivel nacional los ecosistemas. Algunos ecosistemas que trabajan a nivel de investigación, pero no sé, puedo pecar, pero en los dos ecosistemas que vi no vi una sola institución técnico-tecnológica. Entonces, ¿por qué no pensar en esa base, en esa estructura a nivel de desarrollo tecnológico, lo que somos fuertes nosotros, para ser parte de todo este engranaje, de toda esta proposición que nosotros necesitamos en materia científica, en materia de innovación, para poder colocar un granito de arena en lo que necesita el país? Un punto en esa frontera del conocimiento, podemos hacerlo. ¿Por qué no propender por esa unión en la investigación formativa, en la investigación aplicada? ¿Por qué no hacer ese matrimonio entre instituciones técnicas, tecnológicas y las universitarias para proponer mejores proyectos con mayores alcances, con mejores derroteros y obviamente con mayor inclusión? Esto en cuanto a los reconocimientos que sentimos nosotros como instituciones de educación superior, técnicas tecnológicas universitarias, sentimos que se requieren en materia de política pública. Nos vamos a un punto ya más explícito y más específico de lo que son los decretos. Voy a ir pasando un poco más rápido por acá, pero interesante el relacionamiento con el sector externo. ¿Por qué no generar políticas de incentivos al sector productivo? ¿Para qué? Hombre, para que se arraiguen a las instituciones técnicas y tecnológicas en los procesos de planeación y validación de los currículos. Finalmente van a ser los principales, no solo interesados, sino beneficiarios de este proceso. El mundo productivo va a unas velocidades en materia tecnológica muy rápidas. Y qué bien que sean aquellos que nos jalonen hacia esas expectativas de egresados que nosotros requerimos, o más bien que se requieren a nivel nacional. En cuanto al tema de profesores, en un punto, todos acá somos docentes, pero creería yo que hay un punto dentro de la norma que precisamente nos vuelve loco a las instituciones técnicas y tecnológicas. Precisamente estaba sacando por ahí un indicador, las relaciones docentes-estudiantes, que si son equivalentes, que si no son equivalentes, aquí estaba la discusión. Pero finalmente, en la medida que se nos inyecte recursos a este segmento del sector educativo, que bastante reducido tiene su presupuesto, podemos cumplir precisamente con la mejora en estas relaciones, podemos involucrar más personal cualificado para poder responder a los procesos de acreditación. Estamos haciendo esfuerzos importantes, vía proyectos, vía regalías, vía matrículas. Nos ingeniamos en el sector de las técnicas y la tecnología para poder tener, digamos, que se evaluar que son los docentes, unos números que puedan responder a las necesidades para atender a nuestros estudiantes, pero no es fácil. Entonces se requieren políticas, y ahí sí estoy hablando de económica, vengan por aumentar la base presupuestal para poder atender esa recurrencia de profesores que nos exigen los procesos de acreditación de alta calidad. Las relaciones docente-estudiante cada vez nos obligan a tener un incremento en el gasto. No hablemos del gasto, hablemos de una inversión, hablamos más como esa inversión. En materia muy importante, el reconocimiento en materia curricular para todos, los resultados de aprendizaje. El resultado de aprendizaje y su medición, como decía nuestro rector de la pedagógica, nos está en estos momentos trayendo como unas consecuencias. Yo, desde el punto de vista de la medición, las veo positivas. En el sentido que puedo hacer un filigrama de lo que es mi estudiantado. Puedo saber en qué nivel está, puedo reconocer hasta dónde llevarlo y hacer planes de mejoramiento con una correcta medición y una correcta categorización de los mismos.
Sin embargo, esto me genera un peso específico en materia, en materia administrativa, en materia tecnológica. Acá hay que aplicar esta habilidad para poder tener una información totalmente ramificada y precisa. Necesitamos más cualificación a los docentes para que podamos implementar los elementos de evaluación de resultados de aprendizaje de una manera más precisa y más robusta. Necesitamos personal administrativo que apoye el sistema integrado de calidad de las instituciones, porque el volumen de información es absolutamente inmenso, producto obviamente de las mediciones. Entonces, se requieren estrategias, mecanismos, porque ya están las políticas, que ayuden a que todas las instituciones que estamos aquí presentes podamos hacer un buen ejercicio consciente dentro del orden y los parámetros que está especificando la norma. Y bueno, finalmente, sentir un poco acá, porque se me escapaba un último punto. Bueno, el tema era que tenemos profesores y otras cosas relacionadas con la infraestructura. Finalmente, termina todo innovándose en materia económica de recursos financieros. Hoy repito que nuestro segmento, de nuestra política como técnicas tecnológicas universitarias, pues siempre estamos repitiendo esa manito del gobierno, esa ayuda para poder trabajar de una mejor manera. Muchas gracias. Doctor James, me tocó la última, pero no por ello la más sencilla, pero esperamos que tiene un gran valor lo que usted nos va a decir en este momento, por supuesto, sumado a todo lo que hemos dicho, pero especialmente por el tipo de formación que hace su institución. Es una formación que normalmente no está en las áreas en las que trabajamos casi todos. ¿Qué le pediríamos precisamente a quienes van a ejecutar las nuevas políticas públicas o que van a continuar con algunas de las que traemos? Bueno, muchas gracias. 3 anuncios parroquiales. He cambiado la exposición acá unas 6 veces, como me tocó de último. Entonces la doctora decía, qué peligro ser el que empieza y qué peligro ser el que termina, porque de pronto ya comentaron todo. Pero afortunadamente hay algunas cosas en las que coincidimos. Quiero expresarles que las personas de mi generación, los que somos mayores de 40, cuando estábamos aburridos, comenzábamos a bostezar. Pero hoy día las nuevas generaciones, estamos insertados en el mundo digital, la mejor forma de expresar que estamos aburridos es que todo el mundo comienza a ver el celular. Entonces todo el mundo está con el celular, por favor, entonces yo voy a ser muy provocador en todo lo que voy a decir. Aquí les traigo de todo. Ya son las 6:30, todo el mundo está cansado, vienen de viajar, pero queremos aprovechar este espacio para hacer un par de reflexiones. Otro anuncio parroquial, darle un saludo muy especial al rector de la Universidad Pedagógica. Fui docente de la Universidad Pedagógica entre el año 2007 y el año 2013, allá en la Facultad de Artes, en todo lo que fue el departamento de música, y muy agradecido por la universidad. Siempre fui profesor de tiempo completo en ese tiempo para luego recibir este gran proyecto en el Tolima con el Conservatorio del Tolima. Soy egresado también de la Universidad Nacional y esto lo coloco en el tapiz no para mostrar que uno ha estudiado, porque eso es muy harto. Todos los doctores, postdoctores, cada vez que hablo a alguien le digo, pero es que no sé dónde están los títulos ya. Entonces, quiero contarles un par de cosas. Entonces, muy agradecido, rector de la Universidad Pedagógica. Voy a hablar en nombre, pero con mucha reserva, de la red TTU, de las instituciones técnicas, tecnológicas e instituciones universitarias. El Conservatorio del Tolima es una institución universitaria. Y quiero contarles un par de cosas, unas reflexiones que se han traído el día de hoy para ver si quizá instalemos un diálogo importante por la educación. Entonces, me perdonan cualquier situación provocadora que digan que estoy alejado de cualquier posición política, pero diré un par de cosas porque estamos en un momento importante de Colombia que no podemos decir. Entonces, quiero arrancar mi exposición ahora sí, ahora sí puede comenzar el tiempo. Un día revisando la Constitución de 1886, usted dirá, ¿qué hace señor? Porque usted fuera esos abogados siempre que van a entrar la clase empiezan desde Grecia para llegar a la contemporaneidad.
Resulta que en la Constitución de 1886, el artículo 41, una constitución conservadora, la constitución de don Rafael Núñez, en el artículo 41 colocaron que la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica. Ese artículo quedó allí porque esa fue la negociación que se hizo de don Rafael Núñez con la iglesia, porque don Rafael necesitaba ser presidente, pero él necesitaba casarse con otra mujer y no con la que tenía. Y cuando uno se casa por lo católico, no es como ahora que hay cesación de los efectos civiles. El otro se llama divorcio, porque se casa por notaría. Y le digo a la iglesia católica: vea, es que yo necesito casarme con otra mujer, necesito que me anule este matrimonio para poderme casar con esta otra mujer. Bueno, listo. ¿Qué vamos a negociar? Yo le voy a dar un articulito que dice: la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica. Esa fue la negociación de la educación en Colombia por allá en 1886. Entonces me hago una primera pregunta: ¿qué estamos negociando nosotros en este momento? ¿Cómo va la educación? Creo que en los debates políticos que he escuchado y lo he seguido todos, hay estrategias para la educación, pero no hay un plan verdaderamente de política pública de la educación. ¿Y qué estamos negociando nosotros? Es decir, matrícula cero y ese tipo de cosas. Yo creo que el tema de la educación va más lejos. Bueno, me salgo ya de 1886. Se da un boom por allá en los años 90, la séptima papeleta. Los estudiantes universitarios promueven lo que va a ser una nueva constitución. Entonces, mire lo que pasa. Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria y habla que las universidades podrán darse sus directivas y sus propios estatutos, y surge la autonomía universitaria. Por vez primera, y por allá en 1886 hacia 1904, el país lo que tenía era 4 universidades públicas. Luego, hacia los años 70, incluida la Universidad de Tolima, viene el gran boom de todas las universidades y comienza a crecer todo lo que es el sistema universitario. Entonces, fíjense que en ese artículo 69 habla específicamente de las universidades. Pero resulta, vamos a ver si lo tengo acá, quiero hablar de eso con número completo. Si la Constitución del 91 es una constitución política, democrática, pluralista, donde reconoce las diferentes formas y maneras de organizarse, teníamos que darle identidad y reconocimiento a esa pluralidad. Pero en la Constitución solamente quedaron las universidades. Entonces, fíjense algo bien importante. Venga, ¿cómo vamos a subsanar ese artículo 69? ¿Qué grandes problemas sí nos da dentro de la educación superior pública? Porque hay una consecuencia muy importante después de que ya está. En el artículo 16, ya de la ley 30, que es la reglamentación de ese artículo 69, dice que son instituciones de educación superior, las instituciones técnicas profesionales, las tecnológicas, las instituciones universitarias y las universidades. Es decir, la tipología es grande. Y en otros artículos más adelante organiza lo que es lo que le han llamado la educación privada, que son las fundaciones y las corporaciones. Ahí está todo el sistema. Entonces, fíjese que hay una tipología abierta que identifica a las instituciones de educación superior, públicas y privadas, que me parece un grave error y es de las grandes cosas que toca dialogar. El sistema de clasificarlos en públicas y privadas. El sistema es único y ese sistema debe recogernos a todos. Pero inmediatamente comenzamos a generar una gran diferencia entre las universidades públicas, que siempre nos estamos quejando los que salimos de universidades públicas porque nunca el Estado nos da todo lo que nos tiene que dar, y somos los que no tenemos y somos los pobres del sistema. Y por ende, pobres del sistema y pública,
de la Universidad Nacional, también soy egresado, petristas. Y los de la Universidad de los Andes, derechistas. ¿Listo? Entonces está la izquierda y la derecha. Y entonces ahora veía hace un rato la doctora Marisa y decía que yo tengo que catalogar políticamente a la economía social. Esos deben ser del centro y van a votar en TAC. Me imagino yo, la discusión va más lejos de todo ese discurso. Entonces, la gran pregunta en esta exposición que quiero hacer muy brevemente para hablar de la calidad es que hay que hacer verdaderamente honor que esa Constitución del 91 y esa Ley 30 nos reconoce en una tipología abierta, pero nosotros mismos, y también desde la hiperregulación de la misma Constitución, y por allá hay un señor que pues estudiamos mucho en la Facultad de Derecho, que estudiamos el constitucionalismo, Roberto Gargarella, que habla de la sala de máquinas para dirigirse al diseño y la planeación que se hace en las constituciones políticas y las organizaciones del Estado y de las empresas. Entonces, utilizamos esa organización para generar inmediatamente procesos de discriminación dentro del sistema de educación superior. Y no digo ni pública ni privada, porque el sistema de educación superior es único donde nos recoge pluralmente todo. Pero desde esa sala de máquinas, la Constitución ya dejó concentrado el poder en las universidades. Seguramente cada uno de ustedes ayer ya leyó el artículo que salió, uno salió en Semana y otro en El Tiempo, que es el ranking de las universidades. Entonces, las universidades, ahí nunca he escuchado el ranking del sistema de educación superior, por lo menos de Colombia como tal, sino el ranking de las mejores universidades. Miren ese gran problema que se genera, entonces quedó en el ranking, en este ranking de esta gran firma, salió ayer el artículo, ya lo tengo acá en El Tiempo, y colocó que la mejor rankeada es la Universidad de Los Andes, seguidamente por la Universidad Nacional, y en el ranking mundial quedó creo que la número 202, y la nacional quedó en la 233 o 243, y de ahí para abajo. Y por allá hice una especialización y una maestría en una universidad que está dentro del ranking, y dije, bueno, por lo menos estoy allí. Entonces la calidad, para seguir hilando el tema, quedó concentrada en lo que hacen las universidades. Primer gran error y gran defecto, y a pesar de que se han hecho esfuerzos como el 1330, que hubo una gran discusión en su debido momento para reconocer la cualificación de lo que hace parte de una institución, la calidad. Pero seguimos en nuestro imaginario que todo lo que nosotros debemos hacer y seguir es lo que hacen las universidades. Y nos preguntamos, porque esto es una reflexión replanteando qué es la calidad. Entonces, en esa distinción entre los que tienen y los que no tienen, los pobres, los públicos van a matrícula cero y los que tienen van a una mejor universidad y estudian y pagan. Eso es mentira, eso hay que, los sociólogos hablan de deconstruir, es decir, vuelva a aprender. Hay otros que hablan de reconstruir, construya sobre lo construido. Y hay otros que dicen destruir, destruyamos todo y volvamos a hacer todo nuevo. Entonces yo me preguntaba, venga, ¿será que de verdad la calidad es porque tengo dinero para ir a pagar en una universidad que me cobra mucho? Es un modelo. En Bogotá, todos los carriles de los carruseles de la contratación, todos los dirigentes salían de uno de los mejores colegios de Bogotá, que es donde más hay que pagar, que es el Gimnasio Moderno. Y todos están con procesos judiciales impresos. Los pueden visitar en la computadora. Entonces me preguntaba si la calidad estaba solamente reducida a la capacidad adquisitiva de una institución. Eso es un modelo. Entonces, ¿qué es la calidad?
Entonces la calidad se convirtió, que está concentrada en lo que hacen unas universidades en Colombia, y desde la revolución científica la calidad se volvió simplemente un compendio de evidencias, donde están las estadísticas, los indicadores, unas condiciones de ahora institucionales, o antes eran las de programa, las institucionales, unos factores, unas características, evidencia, método. Entonces ahora incluso yo caigo en ello. Bueno, rector, ¿y usted qué ha hecho? No, mire, yo cuando llegué había 2 programas, ahora hay 5. Antes tenía 180 estudiantes músicos, ahora ya tengo 600, y en 2026 van a haber 1000. Y en una población de Ibagué que no supera los 600.000 habitantes, por cada 600 habitantes voy a tener un músico profesional. Rector, usted se ha hecho cosas. Pues ya me aprendí el discurso de las 5. He invertido en infraestructura tanto, más de 30.000 millones de pesos en restauración, tengo el mejor banco de instrumento del país, los mejores pianos del país están acá, tengo aquí todo lo mejor. Y yo no sé procurarte de imagen esas pruebas de estado. Saber, pero cada vez peor. No es nuestra calidad. Algo debemos hacer para poder llegar a buscar otra conceptualización que nos acerque al tema de la calidad. Y seguidamente están todos los procesos de evaluación con fines de reprobación de registros calificados, con fines de acreditación de alta calidad, de programas e institucional. He cumplido con todas, y de hecho una de las cosas que digo de gestión, cuando llegué a la administración en el 2013, llevé todo lo que fue la certificación de calidad de procesos, porque no lo tenía la entidad, era de las 4 instituciones de educación superior pública que no tenían todos los procesos de la norma técnica de calidad. Armamos un gran sistema de autoevaluación con fines de acreditación de programas institucionales. Hoy día tenemos programas acreditados, estamos esperando acreditación institucional, pero sigo pensando que falta mucho para llegar a una verdadera calidad. ¿Cuál es nuestra propuesta? Si la calidad me va a dar profesionales más productivos, insertados en el mundo laboral, porque también nos mide todo eso, ¿cuál es el nivel de inserción laboral de sus profesionales? El mío es altísimo, en el 90 y pico %. Y aún sigo creyendo que todavía no tenemos la calidad, porque creo y estoy convencido que cuando tengamos todos estos profesionales productivos insertados en el mundo laboral, pero que sean expertos en generar mejores estrategias de condiciones de diálogo con la comunidad. No queremos más comisiones de sabios que se encierran allá a decir cómo es que debemos obrar. Ya salieron las nuevas políticas de UNESCO. Entonces todos hay como unas ovejitas siguiendo. Es que UNESCO dijo. En realidad lo que está diciendo UNESCO se aplica allá en Planadas, en Chaparral, en Ataco y en Río Blanco, que son municipios PD, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial surgidos después del proceso de La Habana. Y debemos hacer una serie de condiciones contextuales para generar ese progreso que hay allá. El día que tengamos la capacidad de tener mejores estrategias de diálogo para construir calidad con la comunidad de forma participativa, concertada, no con regla de mayorías que nos imponen, porque todo esto hoy día estamos luchando que si gana la izquierda o la derecha, y se convierte en la filosofía del que gana se convierte en amo y el que pierde se convierte en esclavo. Seguidamente, si esa calidad de esos profesionales productivos insertados en el mercado laboral van a tener la capacidad de mejorar las condiciones de promedio de vida en Colombia, porque ahora vamos a vivir mejor, en mejores condiciones, pues yo creeré que la calidad está con nosotros y que podamos tener la capacidad de generar decisiones inclusivas, incluyentes, para poder desestructurar que en la comunidad hay ganadores y perdedores, porque lo que tenemos son profesionales más estresados, con mayores competencias y conocimientos, pero con menos calidad de vida. Entonces nuestra reflexión es: ¿qué es la calidad? Desde la estructuración misma de la norma, de la ley, de la constitución, norma de normas,
cuando todo el poder está concentrado en la focalización de lo que hagan unas universidades élites en Colombia y todos los demás debemos seguir por ese mismo parámetro que ellos nos van imponiendo desde unos prototipos sociales y de sistema de los cuales nosotros no nos podemos salir. La diversidad y la pluralidad y la inclusión deben tener dinámicas diferentes y deben surgir a partir de un gran diálogo por el sistema de educación superior en Colombia, sin distinciones de lo público. No. Esa es mi exposición. Muchas gracias. Siempre voy a atrever a cambiar esta fase final de lo que habíamos preparado. Discúlpenme que vamos a utilizar la improvisación estratégica. No siempre planificación estratégica, vamos a utilizar la improvisación estratégica a la luz de sus postulados. Y quiero retomar de su línea de reflexión un detallito particular. Efectivamente, en la Constitución dice las universidades, la ley 30 en el artículo 16, imagínense que se le olvidó una forma de institucionalidad, solo menciona 3. Menciona las instituciones técnicas profesionales, las instituciones universitarias y las universidades. Y entonces en la ley 115 dicen, carachas, se nos olvidaron las tecnológicas. ¿Sí? Esa precisión es muy importante porque Sin incluir ese gran debate que nunca ha llegado a nada, que donde dejaron a los técnicos laborales. sí, Y las universidades, las instituciones universitarias y toda la tipología, muchos tienen educación para el trabajo y desarrollo humano, y eso es una mezcolanza y un híbrido de todo, pero que a la final no sabemos realmente cuál es el verdadero propósito por el cual estamos construyendo unas condiciones de calidad, pero al servicio de qué. tranquilo que ahora viene formación para el trabajo, que no es educación para el trabajo y el desarrollo humano, no es educación para el trabajo y el desarrollo humano, es la línea de cualificación de formación para el trabajo. Hace 5 días se abre reconocimiento de saberes, que muy bien lo mencionó la doctora Melissa. O sea, cada vez vamos poniendo un parchecito más porque es cierto, se me olvidó ahora este pedacito. ¿Sí? Entonces, eso ya va matizando parte de la respuesta, y discúlpenme si la estoy reorientando mal, y me tomo un argumento adicional para hacer la pregunta. Recientemente Fede Desarrollo nos decía que de cada 100 niños que entran a primero de primaria o que entran al sistema educativo, 44 se gradúan de bachillerato y 17 logran acceder a la educación superior, pero yo me iría un poco más fuerte en las cifras. 755,000 estudiantes ingresan al sistema al año, es decir, ingresan al sistema educativo, grado 0, primero y demás, 755,000, que son las grandes cifras que de alguna otra forma, y voy a tomar por eso el tema de las cifras y por eso voy a cambiar la pregunta. Y es 755,000 porque son las cifras que de alguna otra forma en este gobierno se han impulsado, porque hay que tomar el sistema por alguna parte y las cifras son importantes, porque la cobertura es importante, es muy importante. Es el instrumento para medir. Correcto. De esos, no define la calidad. no, ya no me da la respuesta. De esos 755,000, 114,000 no terminan primaria. 114,000 no terminan primaria. 124,000 logran terminar grado quinto y logran ingresar a la siguiente etapa de nuestro sistema. 16,000 llegan a grado 11, pero no se gradúan. 16,000 no logran graduarse. Por lo tanto, quedan 307,000 bachilleres. De los 755,000, llegan a ser bachilleres 307,000. De esos 88,000, cuando ingresan a la educación superior, porque de toda la absorción, 88,000 se retiran durante el proceso de la educación superior, y de una u otra forma 106,000 se gradúan en la educación superior, en cualquiera de los niveles de educación que tenemos de técnico profesional, sí, del pregrado, vamos en el pregrado, no hemos llegado al posgrado, ¿sí? Y finalmente, de esos 106,000 que se gradúan, 85,000 consiguen empleo.
85.000. Después de 17 a 20 años de estar dentro del sistema, 755.000 iniciaron y solamente 85.000 se involucraron en ofertas de empleo, en generación de sus propias ofertas, basados en el sistema educativo. Cifras, voy a tomar el indicador de cifras aquí. A la luz de esas cifras, nosotros como sector estamos a puertas de elegir un equipo de trabajo que nos va a liderar como país durante 4 años. Y nos hemos dado la tarea desde el Foro Permanente de tratar de reunirnos con ellos y de explicarles lo que queremos nosotros. Tenemos un decálogo que esperamos que, fruto del foro, cada uno de ustedes se lleve algunas de esas iniciativas e incluso nos diga, mira, aquí debería haber un componente más. Y ese es el objetivo de esta pregunta. ¿Qué más nos falta en ese decálogo para poder hacerlo? E incluso este domingo, sea el momento de invitarlos e invitarlas, vamos a tener un encuentro con Marlene en Corferias, específicamente, presencial y virtual. Pues también le vamos a decir a ella que, bueno, por lo menos viene de nuestro sector, entonces de una u otra forma esperamos que pueda dimensionar, pero hay que hacerle una propuesta como bien acaban ustedes, todos ustedes de mencionar. Entonces, a la luz de eso, ¿qué le propondríamos nosotros como plan? Porque esa pregunta que hizo el señor rector y que la doctora Marisa también mencionó al inicio sobre los planes y cómo construimos algo integral, ¿qué deberíamos nosotros proponerles a ellos como plan? Pero ¿qué esperaríamos que sucediera con ese gobierno si nosotros les hacemos una propuesta? ¿Cuál debería ser el resultado de ese plan? ¿Qué esperamos que suceda en el sistema? Porque hice la lectura del sistema, de los datos del sistema, y en nuestro sector. Porque mientras nosotros sigamos viendo la educación colombiana solamente desde la educación superior, realmente vamos a seguir con un problema estructural en donde solo estamos haciendo absorción en los mejores escenarios del 51%. 52 en los mejores años. ¿Sí? Pero que a la luz de lo que sucede en pandemia, de que ahorita el CEN, el Servicio Nacional de Aprendizaje, va a dejar de hacer oferta de registros calificados porque ya nació su sistema con natural, que es formación para el trabajo. Todas las cifras que van a pasar con los 458.000 que aportan ellos como cifras del sistema de educación, pues ya no va a ser el 52%. ¿Qué le vamos a proponer a ellos como plan? ¿Y qué esperaríamos que sucediera con esa propuesta? Rector Leonardo, cambiamos el orden. Discúlpeme que lo lance de primero. Bueno, sí, señor. Adelante, rector. Bueno, muchas gracias. Bueno, entiendo que propondríamos desde el sector de los responsables de generación de implementación de política pública en educación y ciencia en el ámbito de soporte al sistema de aseguramiento, ¿cierto? Correcto. ¿Y qué esperaríamos que sucediera también nosotros qué plan? Porque ya no hablamos solamente de conjunto de Bueno, bueno, lo primero que hay que señalar es que pues esta normatividad contempló un periodo de transición que en realidad no tuvo el impacto que se esperaría. Por un lado, digamos, hubo unas dificultades, sobre todo en programas del área de salud, para renovación de sus registros calificados, y por otra parte, al resto de programas, también pues, en última los terminó forzando a incorporar algo por obligación. Entonces, lo primero es que cuando se piensa un tema de transición, hay que tener los tiempos adecuados, pertinentes, para que, digamos, se pueda discutir el tema, se pueda ajustar la planeación, se pueda ajustar los temas internos. Un segundo elemento es que en cuanto al soporte, pues todas esas medidas implican una plataforma tecnológica robusta, que ya esté bastante, digamos, probada, ¿sí? Que funcione bien. Y pues faltó, digamos, un pilotaje importante para poder ver si había una versatilidad en la plataforma que se está usando, ¿sí? Entonces, hay que, digamos, tener en cuenta
precisamente los responsables de la generación de estas políticas, estos aspectos que he planteado en relación con transición, en relación con plataformas tecnológicas robustas, en relación con pilotajes. Aquí estoy como un poco metido en el discurso como si fuera que estuviera, digamos, totalmente de acuerdo con el tema de lo que se planteó de evaluación productiva de aprendizaje, dentro de la misma lógica de estar de acuerdo. Pero ya dentro de la lógica, digamos, un poco más reflexiva y crítica y propositiva, yo creo que es necesario entrar a revisar. Yo creo que es necesario revisar, y es un desafío que tiene el próximo gobierno con su cartera del Ministerio de Educación, de poder revisar, evaluar esta experiencia de implementación, de ajuste del sistema de aseguramiento de la calidad, y de acuerdo con un balance objetivo, tanto de las ganancias o avances que hubo, como de las limitaciones y dificultades, poder hacer los ajustes necesarios en favor de todas las instituciones, ¿sí? Pienso que una recomendación es que en materia de política educativa y en materia de calidad hay que tener una flexibilidad, pero una flexibilidad auténtica, coherente, es decir, que se plasme en la normatividad, porque no podemos decir que sí, hay una apertura por la flexibilidad, por la autonomía, pero cuando revisamos la norma, la reglamentación, pues uno se encuentra que no, y cuando estamos ya en la práctica, recibiendo la visita de pares, viendo los conceptos y demás, nos damos cuenta que tampoco está esta flexibilidad. Entonces, hay que pensar desde la flexibilidad, uno, y dos, hay que también plantear todo el tema de formación ya para los pares académicos que tengan mayores claridades ya en relación con la evaluación que hacen, porque en últimas son los conceptos de pares académicos, tanto para la renovación de los registros como para la reacreditación o la acreditación por primera vez de programas que pues en últimas orienta la decisión de, en este caso, del ministerio, en el caso de los registros calificados, del CNA y posteriormente del ministerio, en el caso de la acreditación. Entonces, esas son como las recomendaciones que yo haría a los responsables de generación e implementación de política. Ojalá que pues en esta cátedra internacional pues estaremos el próximo año, no sé, se vuelva como a tocar el tema pues para ver qué pasó, cuál es porque uno cuando lee las propuestas de los candidatos, yo incluso he escrito sobre eso en la columna del Espectador, que tenemos quincenal, pues uno mira que no hay una propuesta clara pues en todas las que, pues ya de las que estuvieron en la primera vuelta y los que están en la segunda vuelta, no hay como la suficiente claridad, por lo menos en las propuestas. Tampoco he escuchado un debate fuerte al respecto en relación con el tema de la calidad en la educación, todo el aseguramiento de la calidad en la educación superior. Entonces tenemos que estar muy atentos de qué es lo que va a pasar allí, cómo se va a aterrizar esas ideas grandes que hay en propuestas, ya con una cartera del Ministerio de Educación que lleve pues unos lineamientos frente a esos. Entonces serían las reflexiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Marisa. Entonces, ¿qué deberíamos proponer como plan de nuestro sector al nuevo gobierno y qué esperaríamos que sucediera en el sistema y, por supuesto, en nuestro sector? Bueno, a ver, yo lo primero que diría es que reconozcan lo que existe, porque a veces se encuentra unos gobiernos que llegan y arrasan y empiezan de cero, como si todo lo que se hubiese hecho antes no sirviera, y siempre hay algo bueno para recuperar. Entonces, lo primero que haría es, oiga, valoren las buenas prácticas, valoren los avances, y no empiece como la referencia a hacer de cero como El Salvador. En este momento yo llego a salvar todo lo que los demás no han hecho. Primera recomendación. La segunda recomendación, yo haría, yo hay algo que lo he dicho públicamente, yo no sé si a mí me va a tocar que cambie la ley 30. He visto muchos intentos y han fracasado, pero creo que uno de los elementos importantes es revisar a fondo la ley 30. O sea, uno mira la ley 30 cada vez que la va leyendo uno más actualizada, hay cosas interesantes. Por ejemplo,
que la ley 30 hablaba de reconocimiento de cualificaciones. Eso me sorprendió cuando la volví a leer para todo esto y hay cosas que uno puede leer. Pero yo sí creo que dentro de ese plan y sabiendo que sobre todo en la educación pública hay temas muy sensibles que no se van a poder tocar, que están a la luz de la ley 30, que no es el escenario para que hablar. Pero yo diría que allí se pudiera revisar por la ley 30. Otro elemento fundamental que yo haría es trabajar sobre la eficiencia realmente de las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Y cuando hablo con eficiencia, y perdónenme, yo no quiero hablar de los pobres y de los ricos. No, son los que tienen más recursos o menos recursos. No quiere decir que son pobres porque siempre el sistema tiene recursos. Pero yo sé que entrar a tocar ese tema de la eficiencia, es decir, que con los recursos que yo tengo cumplo mis metas, pues ahí hay mucho que, eso tiene que tener un costo político muy alto y yo no creo que estén dispuestos a eso, pero qué bueno sería que hablaran de la eficiencia realmente, qué se hace con los recursos, cuánto realmente, cómo lo manejamos. Hablaría muchísimo sobre, alguien habló sobre de los ministerios ahora, cuando estaba Etsy hablando. Si ustedes miran el decreto 1330, el decreto 1330 dice que el sistema de aseguramiento colombiano hay muchos actores. Están los ministerios, están las IES, bueno, muchos, pero todos somos actores del sistema, pero no trabajamos con el sistema. Entonces, les voy a contar una anécdota que en estos días nos invitaron a mirar, a revisar un decreto que salió, seguramente ustedes ya lo conocen, de la ley de talento, formación de talento en salud. Y entonces, cuando uno lee ese decreto, uno no, en la educación superior, el Ministerio de Educación no lo conoció. Entonces, hablan de acreditación en talento en salud, pero el concepto de acreditación es superior es otro. Entonces, no se habla, no se articula. Entonces, vimos lo que pasa con la intersectorial. O sea, la intersectorial para que habilite unos escenarios de práctica, 3 años, 2 años. No, pues eso es un desgaste absurdo. Si entendiéramos que todos somos parte activa de un sistema de aseguramiento de la calidad y que desde la política, desde el plan de desarrollo de este gobierno que viene, cualquiera que sea, sean capaces de articular a todos los actores, yo creo que sería maravilloso. Eso es lo que haría otra recomendación y que se trabaje realmente sobre la transformación digital en el sector. Que haya una voluntad política, pero política con platica, que haya una articulación con MINTIC y que no nos pase, bueno, esa historia tan amarga que hubo de los 70.000 millones de pesos, igual, son temas muy complejos, pero que de verdad haya una disposición y una articulación de la transformación digital. Si no hay transformación digital en las instituciones de educación superior, difícilmente vamos a ser competitivos y vamos a ser sostenibles en el tiempo. Yo, de manera muy respetuosa con todo lo que pasa en el país, conociendo la realidad del país, yo digo que los sistemas de aseguramiento de la calidad de las instituciones no pueden funcionar en PowerPoint, en Excel y en Word. No pueden. No pueden estar funcionando allí. Tiene que haber una transformación digital. Y desde allí que esa transformación digital llegue a sistemas predictivos, usando inteligencia artificial. Nosotros aquí trabajamos sobre los correctivos y además, con deserción desde el 2018 vamos para el 22, ¿no? Y hacemos estrategias sobre los que se fueron en el 2018, vaya a ver todos los que fueron en el 19, en el 20 y en el 21, pero no tenemos unos datos actualizados y yo creo que eso, si la transformación digital del sector será el primero que se tiene que transformar, son los ministerios, que estamos en el sistema de aseguramiento de la calidad, que hacemos parte de ese conglomerado. Lo dijo el viceministro Cristancho, es cierto, esa plataforma de Cienti es una locura, eso no la ven ni ellos mismos. Ahora vaya a verla uno para articularlo con las instituciones, para entregarlo todos esos indicadores de calidad. Entonces, ahí es una transformación digital. Y por último, yo creería que debe haber una declaración clara, precisa y contundente sobre inclusión. ¿Qué es inclusión? ¿Cómo vamos a trabajar sobre la inclusión? Que no se quede, y no solamente
decir que todos tienen derecho y no se ve nadie. No, no, no. ¿Cómo las tecnologías nos van a ayudar de verdad a que todos estén en el sistema? ¿Cómo las políticas, la financiación ayuda para que estén allí? ¿Cómo todas las disrupciones que nos podemos nosotros como instituciones de educación superior aprovechar en pasarelas, marcos nacionales de cualificación, reconocimiento de aprendizaje, reconocimiento de competencias, todo eso que nos están entregando así? Acuérdense que el 1 de junio salieron 3 decretos, 945, 946, 947, y nosotros ya podemos reconocer cualificaciones, certificar cualificaciones. Entonces, yo diría, esas son unas pocas cosas, debería ser mucho más robusto, pero así con tu cambio de pregunta a última hora esto va a ser. Melissa, muchas gracias. Le tomo la palabra en algunas cosas muy buenas de la ley 30, como el artículo 89. Créase el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior. Pues claro, cómo no. Consiguió Muy puesto. buen artículo para Consiguió tener en puesto. cuenta, por favor. Rector James, vamos a dejar de último, bueno, esta vez al vicerrector. Bueno, gracias. Quiero recoger desde la doctora Marisa, pero quiero ir más allá. Cuando se hizo la Constitución del 91 fue una propuesta de los universitarios y de los jóvenes. Yo creería que si queremos un nuevo sistema, o un sistema, no hablemos entonces de nuevo, porque sí hay que partir de las buenas prácticas. No hay que decir que siempre el que llega dice que todo lo que está atrás es pésimo. Y tampoco es así. Pero creo que hay un llamado a toda la red, SCUM, RedTube, ACIED y todas, para que esa mesa que hay que instalar de diálogo por el sistema de educación superior sea desde las instituciones. Porque los estudiantes llegan al sistema y ellos lo que dicen es que me va a ofertar. El estudiante que va a ingresar no sabe cuáles son los problemas del sistema. Entonces somos nosotros los llamados para instalar una gran mesa de diálogo por la educación superior en Colombia, sin esa distinción de privadas y de públicos. De hecho, hay una gran demostración, lo que ha significado la matrícula cero. El Observatorio de Tolima fue una gran oportunidad. Fuimos los primeros en el país, 6 de junio del 2020, que salimos con la política matrícula cero en el país, y hasta hoy la tenemos instalada. Luego a ellos le llegó a la Universidad de Tolima, y luego el señor gobernador dispuso que todas las instituciones de educación superior públicas en el departamento de Tolima están financiadas por el Estado. Es el único departamento que está financiado de forma, en su acceso, totalmente gratuito. Y en el caso del Observatorio de Tolima, duplicamos el porcentaje de ingreso cobertura en un 120%. Cuando para las universidades privadas o las instituciones privadas, lo que resultó fue una gran amenaza, porque antes de pandemia ya venían unos indicadores de descenso muy fuerte en números de estudiantes y cobertura, y la pandemia pues terminó. Parte de ese, hay un fondo para la educación superior que sacó la Asamblea del Tolima, donde hay un 25% ya de reconocido para estudiantes para empezar a la educación superior privada, digámoslo así. No me gusta esa distinción, pero es lo que hay normativamente. Entonces yo lo que propongo es que hagamos una gran convocatoria desde las entidades de educación superior, públicas, privadas, sector solidario, todas, técnicas, profesionales, tecnológicas, para proponer una iniciativa legislativa a través de un acto legislativo que podamos visibilizar el sistema de educación superior desde ese artículo 69, y obviamente revisar todo lo que es la ley 30 para darle una dinámica diferente. La educación cambió demasiado, y en este último periodo de pandemia verdaderamente es otro el panorama para poder llegar a estas personas. ¿Y cuál es el gran propósito y objetivo? Si queremos derrotar la pobreza, queremos verdaderamente formar profesionales productivos insertados en el mundo laboral, pero expertos en diálogos para resolver, como lo llama el derecho muy bien, mecanismos alternativos de solución de controversias y de conflictos, que nos volvamos expertos en dialogar y derrotar que hay ganadores y perdedores, porque en últimas lo que vamos a perder somos todos.
y el sistema también va a perder. Si no nos unimos como un bloque de educación superior en Colombia, como una mesa de financiación, incluido lo público y lo privado, para derrotar esa concepción, y obviamente se pueden armar muchos escenarios que pueden ser muy favorables para tener una mejor cobertura, unos mejores profesionales y en últimas un mejor país con una mejor calidad de vida para poder verdaderamente entregarles a la sociedad personas altamente productivas pero en calidad de vida. Entonces hay que redefinir qué es la calidad y no dejarla única y exclusivamente a unos instrumentos de medición como lo que se hace hoy día, que es el sondeo. Entonces, ¿qué dice? Ya yo me levanto, ¿qué dice el ranking de hoy? Ah, que subió 2 puntos, que bajó, que el sondeo, que la entrevista, que la encuesta. En últimas, todo eso son expectativas. Realmente se va a saber es el día que usted vaya a la urna y deposite a conciencia su ejercicio del voto. Entonces, esa es nuestra propuesta. Creo que aquí hay muchos actores que hacen falta, pero porque estamos por organización, eso también hay que derrotar los convocados debemos ser todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahí están los líderes, aquí están sentados los que ejercen ese liderazgo, y lo único que puedo expresar, por lo menos desde lo personal, lo profesional y desde lo institucional, cuenten con nosotros y el conservatorio con usted. No hablé propiamente de mi entidad como tal, pero es la única institución del país dedicada a la formación musical, que hoy día tiene 5 programas y tiene declarado un plan estratégico de desarrollo institucional que en 2026 va a tener 10 programas y va a ser la institución líder, y le está dando tanto este liderazgo con unos proyectos inmensos que se han formulado, que está pensando la institución con una redefinición de carácter, de pasar de institución universitaria a ser la universidad de la música para entregarle un proyecto no solamente a la región, sino a Colombia en política de formación musical, que no la tiene Colombia y que la tienen las sociedades desarrolladas, como lo hemos identificado en otros hemisferios. Muchas gracias. Rector Arcesio, dijo el rector James hace un momento, el último, de que el problema más grave, y permítame con eso un poquitico, solo levemente, Foro Permanente de Ciencia y Educación. A su respuesta quisiera que por favor le agregara ciencia. Yo quiero ser Arcesio, un favor, colócalo. Claro. Eso ahí está perfecto. Ahí. quisiera ser un poco creativo. Sí, no va a ser lo más creativo que me imaginé en estos momentos. Pero quiero empezar de la base, porque esto es un sistema. No pensamos solo en educación superior, y entendí la lógica de los preguntantes, y es que tenemos que empezar en la primera infancia. Nosotros debemos empezar en esa primera infancia, articulada con la adolescencia. Por tanto, debemos prometer por la eficiencia del Estado que no falte ni un niño, ni un adolescente dentro de las aulas de clase. Eso se logra con políticas claras. Puede ser un proyecto de acompañamiento integral a nivel nacional y no dependiente de los colegios, donde se vincule la familia como eje fundamental de la sociedad, que bastante complejo está en estos momentos, donde la familia, los rectores, los docentes de estas instituciones educativas puedan hacer parte, digamos, que de este tejido social que provenga, porque no se me escape un solo niño, que no se me vayan a mendigar, que no se me vayan a reciclar, que no vayan a buscar y que no sientan esa necesidad. Para eso también debe haber un complemento, una muy buena infraestructura en nuestros colegios, donde la experiencia del muchacho sea tan agradable que no quiera salir de él. Eso habría que proponer. Pero que una vez lleguemos a esa adolescencia y estemos a puertas de ir a la educación superior, partiendo de la hipótesis que el programa que tenemos a todos, vamos a ese mundo ideal, también queremos que ellos tengan una buena educación superior. Por tanto, yo propondría proyectos nacionales de articulación de la media con la superior, proyectos de guianza hacia estos adolescentes que me permitan tener una breve experiencia anticipada de qué es lo que yo puedo obtener del sector educativo a nivel superior.
con un proyecto macro de estos, creo que motivaríamos a más de un estudiante a que, si por alguna razón no logra tener esa inserción a la educación superior, por lo menos lo titulemos de técnico laboral. Y qué bien, en mi hipótesis todos pasaron del sector universitario a la formación superior. Aquí tenemos también que ejercer un proceso bastante creativo. Y aquí es donde yo defiendo, y aquí voy a hablar por la condición de instituciones universitarias técnicas y tecnológicas, y defiendo fervientemente la propedéutica. Porque la propedéutica me permite que escalón tras escalón el muchacho vaya detectando lo importante que es la formación técnica, tecnológica o profesional. La propedéutica te prepara siempre para el siguiente nivel. Y aunque mi primer nivel no sea técnico, ni el tecnólogo puede ser profesional y saber que es propedéutico. ¿Por qué? Porque un profesional lo estoy preparando para ser un especialista. Y un especialista para ser un magíster. Por tanto, el término propedéutico es un término universal que siempre nos aboca a la preparación para un estadio superior. Entonces, bajo ese acompañamiento durante el proceso universitario, me imagino, previo o a puertas a cada titulación de nivel, un proceso serio de acompañamiento hacia las prácticas profesionales. Debería existir la práctica profesional en todos los niveles. Y debería existir no solo la cuota cero, debería existir la cuota universitaria, la cuota, perdón, del sistema de educación superior, donde tengan todos la oportunidad de desarrollar sus capacidades en el sector productivo. Y donde en esa primera inserción, la empresa tenga la capacidad también de vivir, tomar los mejores y seguir trabajando con los muchachos. Entonces, bajo ese esquema muy holístico, me imagino un mejor país, me imagino un país más competitivo, pero a la vez, como mencionaba la palabra ciencia, tenemos que abordar también a estos estudiantes dentro del contexto científico, abordando precisamente la investigación transformativa. La investigación transformativa de la que se estableció en algún momento en el libro verde, de la cual hablaba nuestro viceministro, es totalmente pertinente para el sector educativo, totalmente pertinente para la transformación. ¿A qué va la transformación? A que yo los proyectos que estoy iniciando en los semilleros los pueda materializar con responsabilidad social, que viene el término responsabilidad social universitaria declarado por la UNESCO, puedan interferir o mejorar las condiciones de la sociedad. Que estos proyectos realmente estén abocados a mejorar elementos sustantivos en la sociedad. A eso hace referencia la investigación transformativa, transformar el entorno de las universidades. Y ahí nos vamos a volver nosotros como instituciones de educación superior mucho más responsables. En este contexto, pues creería yo que si somos lo suficientemente eficientes con la utilización de los recursos, como han hablado nuestros compañeros, y los gobernantes piensan un poco más allá de los dilemas entre ser y no ser, entre el positivo y el negativo, o el centro y esas cosas. No soy político ni sé eso. Pero si pensamos más un poco en la utilización de recursos, y se imaginan que todo el dinero de la guerra lo utilizamos para la educación, este país sería diferente. Este país, con una transformación tecnológica y con inversión en recursos en desarrollo tecnológico, créanme que en menos de 10 años podemos superar a muchos de aquellos que en su momento estaban en peores condiciones que nosotros. Pues somos creativos, el colombiano es creativo, es llevado para adelante, el colombiano es diferente. Nos falta es optimizar, ser un poco más inteligentes e invertir en educación. Por favor, aquí quiero resaltar a los compañeros, qué pena, mejor dicho, quitarle el micrófono así. Quiero dar una experiencia pequeñísima cuando hablabas de la inversión de los recursos. Quiero contarles que en el 2013 el Conservatorio del Tolima, institución universitaria, estaba sumida en ruina, pero ruina total. Se estaba cayendo todo, porque además es un bien de interés cultural declarado patrimonio por el Ministerio de Cultura y Orden Nacional. Surgieron los recursos CREE por esa época. Y al conservatorio, desde los planes de fomento de la calidad, desde el plan de fortalecimiento institucional, desde toda la política,
que se ha llevado de grandes inversiones. Tengo que reconocer algo, este ha sido un gobierno que sale, que ha invertido cantidad de recursos en la pública. Y a este conservatorio lo sacó de no tener absolutamente nada, ni siquiera procesos de calidad, a estar en este momento compitiendo para entregar un proyecto al país y poder generar política pública para la formación musical de un país. Porque los recursos se están invirtiendo en lo que es. Y hoy es una institución que después que no la quería absolutamente nadie. Ahora están todos los caimanes políticos de quién se está comiendo esa plata. Y eso sí, todos los días me acompaña la Contraloría, la Fiscalía, todos los días denunciado porque no se le da un pedazo de la educación superior a maquinarias políticas. Y debo decir que también se ha tenido un gobierno responsable por parte del departamento, de la institución de orden departamental, que ha visto el progreso y ha apoyado el desarrollo. Es decir, sí se puede invertir los recursos en lo que se necesita y sacar grandes proyectos de educación superior. Entonces, esa ha sido mi experiencia, es un testimonio. Simplemente no podemos denigrar de todo, todo es malo, todo no es malo, todo no es bueno. Hay grandes avances y sobre el avance hay que construir nuevas oportunidades. Entonces, quería decir que sí se puede, no es una frase de cajón que nos den más recursos, pero los recursos no llegan donde deben llegar. Sí se puede. Gracias. So pena de dejar algunas de las opiniones por fuera, me voy a saltar nuevamente el protocolo, no voy a presentar la conclusión, sino la vamos a construir y luego se las compartiremos de forma escrita porque son demasiadas cosas importantes, vitales, que debemos incorporar dentro de nuestra propuesta como foro, y creo que esta cátedra, este es el objeto y el objetivo de lo que estamos buscando. De verdad que en nombre de todo el equipo que ha estado al frente, de nuestro coordinador, Carlos Alberto, por supuesto, de todos los que están, al rector Leonardo, a la rectora Marisa, al rector James, perdón, y al vicerrector, se decía el nombre de su institución, de verdad, nuestro agradecimiento total por sus opiniones. Yo lo dije bien, de verdad, muchas gracias a ustedes por todo, y viene una sorpresa que no se tiene por favor. Entonces, muchísimas gracias, un aplauso para como lo estaba diciendo nuestro moderador, tenemos muchísimas inquietudes que quedaron en el aire. Y como lo planteamos a lo largo de la jornada, hay un correo electrónico en el cual ustedes seguramente se han comunicado para todos los temas administrativos y logísticos del encuentro, que es coordinación@foroeduciencia.com.co. Coordinación, fácil, @foroeduciencia.com.co. Sus inquietudes, sus propuestas, sus ideas, mandémoslas cuanto antes a ese correo para que alcancemos antes del sábado a incorporarlas dentro de los documentos que se van a generar como resultado de este ejercicio. Mañana muy temprano tendremos una conferencia internacional de la doctora María José Mete. Después tendremos un panel en el que nos vamos a divertir muchísimo. Ahí lo moderaré yo. Yo soy muy estricto con los tiempos. Así que voy a tener un aparatito que es maravilloso. Esto hace un cuidajerón espectacular. Y entonces, cuando estemos ya a puertas de que se nos acabe el tiempo con los panelistas que estaremos mañana, ya sabremos para ir cerrando y no nos quedemos tan retrasados. Porque ahí terminaremos todo lo que es presentación de contexto. Y nos vamos a trabajar toda la tarde. ¿Bien? Eso se trata. De tal manera que el sábado presentemos las conclusiones iniciales de nuestros grupos de trabajo y cerremos con un foro de representantes de las academias. Eso se trata. Y también avisos parroquiales, James. Muchos de nosotros tenemos la buena costumbre de comer. Entonces tenemos una cena en el restaurante una vez finalicemos. Y ahora sí, nuestra música, nuestra sorpresa, James. Hasta luego, colega, yo los dejo. Que estén muy bien. Leonardo, muchísimas gracias por tu presencia y por la disponibilidad de tu tiempo. Bueno, un saludo a todos y todas. Chao, chao.